buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Nos alegra muchísimo poder encontrarnos una vez más como familia de la fe, aún a través de este medio. Saludamos con mucho cariño a cada persona que se está conectando desde su hogar y también a quienes quizá nos acompañan por primera vez. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y compartir juntos este tiempo delante de la presencia del Señor. Nuestra iglesia continúa con la serie Esperanza para la Iglesia en tiempos oscuros y engañosos. Un tiempo en el que estamos acercándonos a las doctrinas de los últimos tiempos, no para vivir con temor, sino para afirmar nuestra esperanza en Jesucristo y en su palabra. Y en esta mañana tendremos un tema muy importante, la semana 70, segunda mitad. Abramos nuestro corazón para escuchar lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Y antes de continuar, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de nuestro amado Señor. Señor Padre nuestro, gracias por este nuevo día y por permitirnos reunirnos como tu pueblo, aún a través de este espacio virtual. Prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. Danos entendimiento, discernimiento y un espíritu dispuesto a aprender. Que podamos distinguir la verdad en medio de tantos engaños y que nuestra esperanza permanezca firme en Jesucristo. Bendice el mensajero que compartirá la palabra y permite que cada persona que está conectada reciba aquello que necesita de parte de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Oh, porque los sanos somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco, somos el pueblo de Dios. Sí. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, esperanza y nuevas
salvación y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo. Somos un pueblo especial. Muy especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Cante con nosotros, llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad. Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos desde Quito, Ecuador, la Iglesia Cristiana Evangélica del Inca, con todo cariño para ustedes, donde quiera que se encuentren y a través de las redes que nos siguen, Facebook Live. Estamos muy contentos vía Zoom, plataformas de seguimiento a lo que hace la Iglesia del Inca. Que Dios nos bendiga. Déjeme hacer una pequeña oración antes de iniciar el mensaje de esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que todo lo que se hable sea para tu gloria y para tu honra. Nos cubrimos con tu poder y con tu amor, Señor. Damos gracias en todo y por todo. Bendice a la persona que está al otro lado, a su familia, a su casa. Toma su vida, sus problemas, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Hablar de las 70 semanas de Daniel es apasionante. La Iglesia del Inca ha estado hablando sobre la profecía en estas últimas enseñanzas a través del púlpito, y la verdad que hay una muy buena recepción de parte de ustedes. Hemos hablado claramente de la diferencia entre Israel y la Iglesia. Hemos hablado del rapto, hemos hablado del tribunal de Cristo, y hoy, esta mañana, vamos a enfocarnos en la semana 70, en la primera parte de la semana 70. Y eso nos motiva y nos da alegría, porque desde que somos cristianos, todos nosotros, desde que ingresamos a la Iglesia de Cristo, cuando nos permitieron estudiar la palabra de Dios y que la Biblia sea parte de nuestras vidas, siempre las profecías nos impulsan y nos dan una guía muy importante en la vida cristiana. Es por eso que es una obligación, como hijos de Dios, conocer lo que nuestro Padre ha puesto a través de su bendita palabra, y de la mano de Él, pues, saber de las bendiciones que Él nos tiene preparados de antemano por el Señor. 70 semanas. La pregunta que sale inmediatamente es: ¿qué son las 70 semanas? ¿Qué son las 70 semanas de Daniel? Que hemos escuchado tanto, y hoy actualmente lo seguimos escuchando, y con mayor
insistencia. Estamos viviendo en tiempos proféticos. Estamos viviendo en tiempos complicados, estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo momentos en donde la naturaleza nos está hablando. Y es bueno que los cristianos estemos preparados y listos para entender lo que el Señor tiene a cada uno de nosotros. Bueno, las 70 semanas de Daniel hace 2500 años en Babilonia existió y estuvo el profeta Daniel, que fue cautivo de la tierra de Israel, que tuvo una revelación, una gran revelación. Pasó más de 70 años de cautivo, toda su vida pasó cautivo Daniel, y Dios le escogió y le reveló lo que hoy vamos a hablar a través de este día precioso. El ángel Gabriel lo revela de qué manera nació Israel, de qué manera es la participación de este pueblo maravilloso que es Israel, de qué manera su pueblo mismo tiene participación importante en esta profecía, los judíos, y también lo importante que es Jerusalén, la ciudad santa, y que estos son los que desempeñan el tema central en los planes de Dios para la humanidad. Pues es el tema central para la humanidad el hablar de Israel. Israel, Jerusalén, los judíos son tan importantes en la vida de la humanidad y se los llama o se conoce a Israel como el reloj profético de Dios que cada día va avanzando en el tiempo. Les invito a buscar Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. En el nombre del Señor tomamos la palabra. Bueno, y quisiera leer despacio desde el versículo 20 en adelante, capítulo 9 de Daniel. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Palabra de Dios. Vamos a tener muy presente Daniel 9, 20 al 27 y especialmente del 24 al 27. Y ahí vamos a proyectar en este momento una lámina importante de la regla del profeta Daniel, así los llamamos, en donde está determinado todo paso a paso lo que la palabra de Dios está señalando en este momento. El reloj profético de Dios es Israel. Acabamos de leer a Daniel 9, 24, 27 y entendemos claramente que son 7 semanas
inicialmente, o 49 años, el arranque, para determinar lo que el pueblo de Dios le pedía, y Daniel le pedía a Dios, que se permita reconstruir el templo y que se permita levantar los muros en Jerusalén. En ese decreto del rey Artajerjes determina 7 semanas, que es igual a 49 años. Ya lo vamos a explicar más adelante. Luego hay 62 semanas desde la reconstrucción del templo hasta el Mesías prometido, hasta su muerte. Y luego vemos un intervalo de la iglesia en donde no hay movimiento de la profecía. La profecía sigue cumpliéndose, pero no hay más actividades que vayan alrededor desde la edad de espera hasta llegar a la semana 70. Tomemos Daniel capítulo 9, versículo 2. Daniel 9, versículo 2, dice así: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En 70 años. Como dije, Daniel ya tenía 82 o 90 años, y el Señor en el versículo de Daniel 9:20, mire, le contesta a Daniel, le dice: aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Dice el 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. El Señor contesta a Daniel y envía al ángel Gabriel para que le muestre el plan de Dios y le diga lo que va a suceder. Y desde el versículo 21 al 24 le dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio tus ruegos fue dado la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dios utiliza al ángel Gabriel. Dios le envía a Daniel y habla de las 70 semanas. La palabra hebrea Sheva es designada o sirve para hablar de semanas. Y este vocablo se utiliza tanto para días como para descifrar años. En el caso de la semana 70 está hablando de años. Y está hablando de 70 semanas de 7 años, que da un valor de 490 años. La profecía de Daniel desde el decreto de Artajerjes para la reconstrucción del templo, aquel templo que fue destruido por los babilonios, ¿no?, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, son 69 semanas. Si multiplicamos esas 69 semanas por 7, vamos a tener 483 años. Nos falta la última semana de 7 años, que es la semana 70. 483 más 7 da un total de 490 años, que es lo que el Señor profetizó a través de Daniel. En la línea del tiempo que estuvimos siguiendo, pudimos ver claramente
¿quiénes van participando en estas subdivisiones que se van formando? Los primeros 7 años, los primeros 7 semanas, dando un total de 49 años. Luego, 62 semanas, dando un total de 434 años. Sumamos los 434 años más los 49 años, y el reloj del tiempo de Israel en este momento está en 483 años. Nos falta una semana de 7 años, que es la semana 70. En Levítico 25:8 se usa la misma raíz para el año del jubileo. Mismo se cumple en el año 50. Después de un periodo de 7 años, o igual a 49 años, el número 490 representa en esta profecía a años y no a días. Por tanto, vivimos la semana 69. 69 semanas multiplicado por 7 años de cada semana nos da un total de 483 años. Falta la última semana, la semana 70. La pregunta o el pensamiento: si las primeras 69 semanas se han cumplido de manera matemática, de manera literal, se han cumplido totalmente, históricamente, bíblicamente, se han cumplido, ¿quién puede impedir para que se cumpla la semana 70? El Señor tiene control de todo. El Señor tiene control absolutamente de todo. Y el reloj profético del Señor, que determina 490 años para el pueblo de Jerusalén, para el pueblo de los judíos, para Israel, ¿no es cierto? Es dirigido al pueblo de Israel. Y en el decreto de Artajerjes se cumplen las primeras 7 semanas de los 49 años, y luego se suman las 62 semanas del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, dando un total de 434, y sumados a las 49, suma 483. 483 para llegar a 490, hay 7 años. La última semana, la semana 70, de lo que estamos hablando en este día. Los números que estamos viendo representan periodos de tiempo proféticos, y estos periodos proféticos están relacionados con el pueblo judío, están relacionados con la nación de Israel. Su cumplimiento tendrá lugar en los últimos tiempos, según las profecías bíblicas. El futuro que habla la palabra del Señor en Daniel 9:25, ¿no? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, y durarán las devastaciones. El templo de Jerusalén, reconstruido después del decreto de Artajerjes, en el año 70 después de Cristo, fue destruido por Tito. Completamente destruido. En Roma, los que conocen Roma, hay el arco de Tito, que conmemora esa destrucción de Jerusalén y del templo de Dios en el año 70 después de Cristo. Se cumplió la profecía. ¿Qué sucede con este reloj profético del Señor? ¿Para qué es
esta preparación que Dios nos pone a nosotros. Si ya se han cumplido 483 años y falta la última semana, ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál es el objetivo del Señor? Pues el objetivo del Señor es, 1, terminar con la prevaricación. Se refiere al fin de la rebelión y la desobediencia. ¿Y cómo estamos viviendo actualmente? ¿Cómo es la vida en su país? ¿Cómo es la vida en su ciudad? ¿Cómo es la vida en su barrio? Hay muchas personas que dicen, prefiero que venga el Señor ya, porque la maldad de la gente se ha multiplicado. Así como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Porque hay desobediencia, porque hay rebelión en la humanidad. Segunda razón para que el reloj profético del Señor siga marchando. La razón es para poner fin al pecado. Señala el fin del sistema sacrificial y la eliminación del pecado ceremonial. Acabar con el pecado definitivamente. El mundo vive en pecado. El diablo se contonea y se pasea por la familia, por la ciudad, por los países. Destrucción, muerte, mentira, engaño, odio, rechazo, sexo ilícito y corrupción. El pecado campea en un planeta que está corriendo a su autodestrucción. Tercera razón, profetizada en la palabra de Dios, y la repito a cada momento para que quede la enseñanza. La palabra de Dios dice en Daniel 9:24, grábese, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Tercero, ya hemos visto terminar la prevaricación, ya hemos visto poner fin al pecado. Tercera, expiar la iniquidad. Se refiere a la obra de expiación para perdonar la iniquidad. Dios del poderoso de Israel, quien ha sanado a nosotros pecadores a través de su Hijo Jesucristo, que Él vino para darnos vida eterna y vida en abundancia, que Dios viene por nosotros, viene por la iglesia de Cristo. En este momento la iglesia no asoma aquí. Pero llega el momento de la semana 70, cuando va a iniciar la gran tribulación y los problemas, cuando asoma la iglesia de Cristo. La iglesia que aceptó al Señor como su Salvador. La iglesia que es usted y que somos nosotros. La iglesia que será llevada, raptada desde la tierra al cielo. Y que desde nuestro punto de vista dispensacional y premilenial no pasará la gran tribulación. La iglesia de Dios, ustedes y yo, seremos sacados antes de que sucedan estas cosas, antes de que inicie la semana 70 y la gran tribulación. 4. Traer la justicia perdurable anuncia el establecimiento de una justicia eterna de la mano del Señor. 5. Sellar la visión.
se refiere a la confirmación y claridad de la visión profética. Muchos escuchan programas de la profecía bíblica, pero no le hacen caso. No les importa. Creen que no va a pasar. Los hijos de Dios debemos estar preparados. Como dije hace unos momentos atrás, si las 69 semanas se han cumplido, ¿quién le puede impedir a Dios que se cumpla la última semana, la semana 70? Y nosotros, como iglesia, agradecidos por haber sido llamados y escogidos, porque el Señor nos sacará a su pueblo, nos raptará a los sellados con su Santo Espíritu. Dele honra y gloria al Señor. Dele las gracias a Dios. Predique la palabra. Comparta con sus hermanos. El reloj profético de Dios sigue avanzando. 6. Y la profecía incluye el cumplimiento y la confirmación de la profecía. Dios no es hombre para que mienta. Y las cosas se van dando y se van cumpliendo. El mundo, miren, entre ustedes en el Facebook, entren a estudios proféticos, todas las cosas se van cumpliendo. El clima, terremotos, se van cumpliendo. Es tiempo de mirar al cielo. Es tiempo de mirar a Dios. Es tiempo de reconstruir nuestras vidas. Es tiempo de alejarnos del temor que nos pone el diablo y declarar que somos libres, aceptos y amados por el poder de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para darnos el camino de verdad y el camino de vida eterna. Y 7, el reloj profético de Dios, ungir al Santísimo de los Santos, se refiere a la consagración y a la exaltación del Mesías, el Cristo. 69 semanas. El reloj funcionó. Hasta aquí se ha cumplido todo. Aquí se ha cumplido lo que lo determina en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, y el santuario de su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Palabra del Señor. Daniel fue informado, tanto en el versículo 24, que 490 años se dividían en su pueblo y la ciudad. Y en el versículo 25 lo desglosa esa división y aparece el reloj profético compuesto por 70 unidades de 7 años. Dentro de estos puntos encontramos divisiones predeterminadas y recordémoslas nuevamente, que el templo fue destruido por los babilónicos en el año del 586 a.C. Jerusalén quedó desprotegida y sin murallas. Y en Daniel 9:24 le enseña que es desde cuando se da la orden de restaurar ese templo. Y está escrito en Nehemías, tome la palabra del Señor, Nehemías, capítulo 2, versículo 8. Busque en su Biblia. Nehemías, capítulo 2, versículo 8. La palabra del Señor nos enseña y nos guía.
El capítulo 2 dice, Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Voy a leer desde el primer versículo. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierto y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio y de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Palabra de Dios. Aleluya. Cuando Dios quiere hacer algo, utiliza lo que tenga que utilizar. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, póngale delante de Él. Porque usted tiene un abogado en el cielo. Un abogado en el cielo que está peleando su batalla. Y cuando Dios le quiere utilizar, el Señor lo hará. En el momento preciso, en el momento oportuno, cuando nuestros corazones estén arrepentidos, entregados y gobernados por la mano del Señor. Nehemías le pidió al rey que le ayude para reconstruir el templo del Señor. Y el rey dio la autorización para que se inicie la reconstrucción del templo que destruyeron los babilonios en el año del 586. Desde que se dio esa orden para restaurar, se cumplieron 7 semanas, que es igual a 49 años. Y el rey que dio esa orden fue el rey Artajerjes, rey de Persia. Desde este momento hasta el Mesías príncipe, 62 semanas, que equivalen a 434 años. Sumando los 49 anteriores, suman 69 semanas, que es igual a 483 años. El reloj profético de Dios marca 490 años. Aquí, en este instante, aparece la iglesia redimida de Cristo, que no es que sustituya a Israel, porque son dos planes diferentes. El plan para la iglesia y el plan para Israel. Pero tampoco elimina las promesas de Dios. Ahí es cuando la iglesia es injertada, como dice la palabra de Dios en Romanos 11, que le invito a que lo busque en su Biblia. Romanos capítulo 11, la palabra de Dios. Voy a leer unos pocos versículos. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe
estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Palabra del Señor. La iglesia de Cristo fue injertada. De dos pueblos del Señor hizo uno. Y a la iglesia de Cristo le dio la misión de predicar la palabra, de extender el reino del Señor. Porque Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Yo estaré con ustedes acompañándoles siempre en la gran comisión que nos ha dado la iglesia. Y hace pocas semanas hablamos que esa iglesia del Señor va a ser arrebatada y llevada al cielo. Y que el Señor desde las nubes llevará a su iglesia. Y estaremos con el Señor en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero, en el cielo. La iglesia del Señor rescatada, sacada de este odio, de este rechazo, de este pecado, quitándole las manos y las garras del diablo. La iglesia subiendo al cielo. El tiempo está cerca y el Señor cumple sus promesas, porque la iglesia de Cristo es la mimada del Señor, es la novia, la iglesia santa con vestiduras blancas. Y llegamos a la semana 70, aquella semana 70 que son 7 años divididos en 2 etapas, los 3 años y medio primero y luego los otros 3 años y medio a continuación. 7 años. Y las señales que la palabra nos guía para darnos cuenta que estamos cerca de la semana 70 es fundamental. Hoy estamos viviendo eso. Iglesia, despierte. Despierta tú que estás muerto y te alumbrará Cristo. Despierta. Aumento del conocimiento. ¿Dónde está eso? Busque Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 4. Por el tiempo, no me voy a demorar mucho, pero es que es apasionante realmente. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿No estamos viviendo la inteligencia artificial? ¿Qué más queremos? ¿No estamos llegando a Marte? ¿Qué más queremos? ¿No hemos llegado a la Luna cuántas veces? ¿No tenemos fotos de Plutón? Fotos de Venus. La ciencia, un crecimiento increíble para curarnos, para sanarnos. La ciencia ha crecido inmensamente. Pero también hay enfriamiento, hay la apostasía. Otra señal. Los apóstatas que reniegan de Cristo. Los que se han enfriado con el Señor. Y como dice en Apocalipsis capítulo 3, 15, 16. O frío, o eres frío, o eres caliente. Pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero hay enfriados del Señor. Nadie quiere saber de Jesús. Nadie le interesa. Les interesa de artistas. Les interesa de shows. Les interesa de los LGBTI. Les interesa de Nostradamus. Les interesa de la física cuántica. Les interesa a todos, menos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Huyen cuando se habla de la palabra de Dios. Detestan la Biblia. Persiguen a los cristianos. Estamos en los tiempos finales.
la situación internacional y los conflictos. Mateo 24. Guerras y rumores de guerra. Guerra por todo lado, destrucción por todo lado, muerte por todo lado. Mateo 24, del 6 al 8. Busque en su Biblia. Discúlpeme, es difícil predicar en poco tiempo sobre la semana 70 y nos obliga a tomar versículos, pero es un compromiso que usted se acerque a las Escrituras y que esto le sirva de guía. Mateo 24, versículos 6 al 8. La palabra del Señor nos recuerda y nos dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ay, Señor. No estamos viviendo terremoto en la hermana República de Colombia, terremoto en la hermana República de Venezuela, terremoto en la hermana República de Chile, terremoto en la hermana República de Perú. Terremotos por todo lado. Por todo lado se mueve la tierra. Antes había temblores y terremotos, pero ahora es a cada instante. Mateo 24. Pestes, hambres. Es una fotografía del mundo actual. Pasamos el COVID, ¿cuántos murieron? Pestes en todo lugar, hambre. Es la fotografía de lo que está pasando en todos nuestros países. Y todo eso será el principio de dolores. Y viene lo que viene después. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. El que persevere será salvo. Vivimos un mundo terrible, Irán, Irak, Estados Unidos. Y hay falta otros países que están ahí. Gog, Rusia, Endorgan, Turquía, Fud, Libia. Todos los países de Medio Oriente que en un momento determinado van a traer una conflagración mundial inminente. Y vendrá la falsa paz. En medio de esto vendrá la falsa paz. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del 1 al 6. Busque Primera de Tesalonicenses. Y vamos a ir terminando, que yo sé que usted va a estar estudiando la palabra de Dios. Más que ver otras cosas, yo sé que se va a acercar a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Palabra del Señor. La falsa paz, otra señal. Y vendrá ahí el anticristo, pues, el inicuo, el que se presentará y resolverá los problemas, y la gente le creerá, y la gente correrá con él. Apocalipsis 13, el 666, lee en su casa, lee en su casa.
el escenario de Israel y Jerusalén, atentos con Israel, lo que está pasando con Israel. El templo y su importancia. El templo, la reconstrucción del templo es otra señal. Los israelitas ya tienen todo listo para la reconstrucción del templo. Ese templo que fue destruido por Tito en el año 70 después de Cristo. Y ahí, en el patio de las mezquitas, en la cúpula de la roca, en donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, ahí está la cúpula de la roca de los musulmanes. Pero el Señor dice que será reconstruido el templo y que el inicuo, el 666 del anticristo, se sentará en el templo. Por lo tanto, tiene que haber un templo. Israel ya tiene todo listo para el tercer templo. Y aquí vienen cosas. Se levantará el templo de Dios en el lugar donde Abraham sacrificó a Isaac. Aparecerá el 666. La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo será sacada. La iglesia de Cristo será sacada. Terminando. Semana 70. Muerte del Mesías príncipe en el año 33 después de Cristo. Empezará la semana 70 con todas estas señales que he manifestado. Con el pacto de 7 años de paz para reconstruir el templo y permita reconstruir el templo. Y luego se romperá ese pacto de los 7 años de paz. A los 3 años y medio se rompe ese pacto. Se detiene la adoración en el templo después de 3 años y medio. Después de 1260 días de ese pacto, se va a quebrar ese pacto. Y el Mesías príncipe, a quien se le quitó la vida, volverá al final de la semana 70, luego de la gran tribulación. Y ahí veremos el cumplimiento de Apocalipsis 2 y 3. Veremos el cumplimiento que los capítulos 5 al 8, periodo intermedio, no contado en las semanas de Daniel. Se cumplirá Apocalipsis, capítulo 10 al 13. Pero hoy, en este día, solo hablamos de la mitad, de los 3 años y medio. Y las señales que van y nos van a dar la guía. La higuera, dice el Señor, cuando la higuera ya florezca. ¿Quién es la higuera? Israel. Cuando la higuera tuvo nación, en 1948. Y esto lo verá hasta la última generación. ¿Cuál es la última generación de la higuera? Una generación puede ser de 80 años. Estamos cerca. 2026, 2027, solo Dios lo sabe. Nosotros debemos estar preparados y haciendo las cosas bien, esperando la venida del Salvador del mundo. Que Dios les bendiga y que Dios les cuide. Hasta pronto. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este tiempo que hemos compartido juntos. Queremos agradecer de todo corazón a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje que hemos recibido esta mañana y porque aún en medio de tiempos oscuros y engañosos, nuestra esperanza permanece firme en Jesucristo. Gracias también por su fidelidad y por ser parte de esta familia de la fe. Les recordamos que en pantalla permanecen los datos para quienes deseen presentar al Señor sus diezmos y ofrendas. Que Dios bendiga cada acto de obediencia y generosidad. Nos despedimos con esta palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardada irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los guarde, los fortalezca, bendiga sus hogares, sus familias y nos ayude a permanecer firmes. Que el Señor les bendiga.